No, discurso. Uy. Hola, 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 hola. Sí, perfecto. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, sí.
Muy bien, hermanos. Les pedimos si todos puedan poner, puedan tomar sus ubicaciones, por favor. Sí. Muy bien, hermano. Por mi intermedio, la Congregación Rosario Guaraní, OMEPM, PTI, afectuosa bienvenida. Queremos recordarles si alguien tiene un dispositivo celular, si lo puede poner en un modo que no distraiga. Eh, para comenzar de una mejor manera, les invito a que si todos se puedan poner de pie y vamos a entonar una canción que es el 143. Homo Prendacio Romanos 8 20 a 25. Y titula Ñamba apócone ume hañajano apoco. Y después hacemos la oración. Nos inclinamos en oración. Amoroso Padre Jehová, pro niña que tiene en donde Jehová, para darte las gracias por este día más de vida, Jehová. También te queremos pedir, Jehová, tu guía de tu Espíritu Santo para que pueda
moral en esta reunión, Jehová, para que le des el, la paz, el aguapú, Jehová, a los hermanos que van a tener su parte en esta reunión. Te agradecemos todo, Jehová, por todo lo que siempre nos das. Te pedimos también, por favor, Jehová, que cuide a los de nuestros hermanos. Te agradecemos por medio de tu Hijo Jesucristo y mediante él te decimos amén. Bueno, en este caso tenemos un discursante local. eh, Se trata de Elías Jiménez. El discurso se titula ¿Quién será digno de entrar en el nuevo mundo de Dios? Lo escuchamos. ¿Usted es una persona que suele ver las noticias? Si es así, notará que hay un patrón que día tras día se repite. ¿Qué es? Las malas noticias. Y es que el mundo en el que vivimos es un mundo muy injusto, es un mundo inseguro. Pensemos en todas las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas. Pensemos en las personas que están siendo consumidas por enfermedades incurables. Y pensemos también en familias que a duras penas pueden llegar a fin de mes. ¿Y qué decir de la vida? Parece que la muerte nos acecha en cada esquina. Estos miedos, estas inquietudes, sumados a desengaños personales, conflictos personales, hacen que el momento en el que vivimos actualmente sea tal como lo predijo la Biblia. Lea conmigo 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1. Vamos a ver lo que predijo la Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 nos dice, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. ¿Verdad que esto es una realidad? Somos testigos todos los días de que el mundo en el que vivimos está sumido en tiempos críticos y difíciles de soportar, como dice el texto. Es cierto que muchas personas han intentado generar cambios, pero la realidad es que los problemas siguen estando. Los gobiernos humanos han existido por miles de años y ellos han tratado de satisfacer las necesidades básicas de la humanidad y arreglar todos los problemas. Pero la Biblia nos da una explicación de lo que los gobiernos han logrado. Veamos lo que dice la Biblia. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 9. Eclesiastés 8:9 nos dice, vi todo eso y me puse a reflexionar en todas las actividades que se han realizado bajo el sol, durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Esta descripción fue escrita hace unos 3000 años, pero también parece que se escribió hoy a la mañana. La verdad es que el hombre ha dominado al hombre por miles de años solamente para perjuicio suyo. Así que ante todo esto, nos surge una pregunta. ¿Necesitamos un nuevo mundo? La evidencia es clara y revela que toda la humanidad necesita un mundo mejor. Pero está comprobado que la humanidad no puede arreglar los problemas actuales del mundo. Así que, ¿a quién tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir a Jehová para así poder tener un mundo mejor. En la Biblia hay una promesa maravillosa que tiene que ver con su futuro y con el mío. ¿Quiere saber qué promesa es esa? Vayamos a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver lo que dice el versículo 13. Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. ¿Lo notó? Jehová es el único Dios verdadero, y Él nos ha prometido un nuevo mundo.
¿Y qué más dice la Biblia? Que en este nuevo mundo reinaría la justicia. Pero, ¿quién o cuál será el medio que Jehová va a utilizar para traernos este nuevo mundo? Bueno, la Biblia también nos ayuda a responder esta pregunta. Vayamos, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 10. Acá Jesucristo está hablando con sus discípulos y les estaba enseñando la forma correcta de orar a Dios. También revela el medio que Jehová va a utilizar para cumplir su promesa de establecer un nuevo mundo. Ahí dice, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Así que, ¿cuál será el medio que Jehová va a utilizar para cumplir su promesa de darnos un nuevo mundo? El reino de Dios. ¿Y quién será el rey de este reino? Vayamos nuevamente a la Biblia y busquemos por favor lo que dice Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 al 14 nos dice, seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre, o sea, Jesús. Y le dieron acceso al anciano de días, o sea, Jehová, y lo llevaron ante su presencia. Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno, que nunca acabará, y su reino no será destruido. Entonces ahora sabemos que Jesús es el rey del reino que Dios ha establecido. Y podemos estar contentos y seguros de que Jesús es el rey adecuado para este reino. ¿Cómo lo sabemos? A fin de preparar el terreno para cumplir esta magnífica promesa, Jehová envió a la tierra a su Hijo Jesucristo. En consonancia con el papel que le dio, también Jesús centró su enseñanza en la predicación, hablando sobre el tema del reino de Dios. Y no es lo único que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Él también alimentó a miles de personas hambrientas, curó enfermos, resucitó muertos y también demostró que tiene poder sobre los elementos naturales cuando calmó una fuerte tempestad. La Biblia dice de Jesús que no importa cuántas sean las promesas de Dios, han llegado a ser sí mediante Él. Ahora bien, ¿qué necesitamos o qué tenemos que hacer nosotros? Veamos lo que dice Proverbios. Vayamos nuevamente a la Biblia y vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 al 6 nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Así que es esencial que todos los que deseemos entrar en el nuevo mundo de Dios, confiemos en Jehová y sigamos su dirección y la dirección de Jesucristo como el Rey que Él nos ha dado. Jesús juega un papel fundamental en la creación de un mundo mejor. Su muerte eliminó un gran obstáculo que impedía que todos nosotros fuéramos dignos de entrar en el nuevo mundo de Dios. Cuando Jesucristo murió, nos permitió librarnos del pecado heredado y entonces poder alcanzar la vida eterna. Mire cómo la Biblia explica esto. Así que busque por favor lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Allí nos dice, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto significado tiene este texto para nosotros? Primero, se nos revela que Dios nos ama y por ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros, Él estuvo dispuesto a sacrificar la vida de su propio Hijo, con un objetivo, para que tanto usted como yo pudiéramos alcanzar la vida eterna. ¿Y notó lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer? Dice el versículo que tenemos que demostrar tener fe en Él. Piensen esto. Hay personas que dicen tener fe
en Dios, en Jesucristo, pero abarca más que eso. Jesucristo dijo que tenemos que demostrar fe en Él. ¿Habrá alguna diferencia entre tener fe y demostrar la fe que tenemos? Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Hay una persona que está muy enferma y debido a eso decide recurrir al médico. Esta persona dice que confía en que el médico le va a recetar los medicamentos necesarios para que se ponga bien. Cuestión que el médico le da los medicamentos y bueno, le dice, tenés que seguir este tratamiento. Y la persona, ¿qué hace? Llega a su casa y decide no tomar los medicamentos. ¿Qué podríamos decir? Esa persona que decía confiar en que el médico le iba a dar los medicamentos necesarios, termina demostrando que no tenía suficiente confianza en este médico. Lo mismo pasa con la fe. Muchos podemos decir que tenemos fe en Jesucristo, pero no basta eso para alcanzar la vida eterna. Tenemos que ejercer fe en el sacrificio de Jesús y tenemos que demostrarlo por medio de obras. Desde 1914 que Jesús ya está reinando en el reino de Dios, en el cielo. Es el reino que pronto acabará con todos los gobiernos humanos, tal como dice Daniel 2:44. A partir de entonces es cuando todos seremos súbditos del gobierno justo de Jesucristo. Pero, ¿cómo podemos ser dignos de entrar en el nuevo mundo de Dios? Bueno, como el nuevo mundo es propiedad de Jehová y Jehová fue quien nos prometió el nuevo mundo, Él mismo dicta las normas para que usted y yo podamos entrar en el nuevo mundo. Veamos alguna de esas normas. Busque por favor junto conmigo el Salmo, capítulo 15, versículos 1 al 3. Dice David, oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? Y note la norma que fija Jehová. El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto y habla la verdad en su corazón. No calumnia con su lengua, no le hace nada malo a su prójimo y no mancha la reputación de sus amigos. ¿Notó usted las normas que fija Jehová para que seamos dignos de entrar en el nuevo mundo? Primero, nos dice que tenemos que ser intachables o tener una muy buena conducta. Tenemos que hablar con verdad, tanto en palabras como en pensamientos. Y tercero, no tenemos que causarle ningún daño a nuestros hermanos, menos con las palabras. Jesucristo, mucho tiempo después de que se escribieran estas palabras, señaló una característica que identificaría la sociedad que compondría el nuevo mundo. ¿Quieres saber cuál es? Leamos Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Allí dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así que, así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Es clarísimo, la característica es el amor. Es decir, en el nuevo mundo no habrá lugar para personas malvadas, para personas egoístas, para personas materialistas. Y como bien sabemos, los testigos de Jehová nos hemos labrado una buena reputación de tener buena conducta. Así que existen pruebas abrumadoras incluso de que hemos hecho verdaderos cambios para demostrar que nos vestimos de la nueva personalidad. Vamos a ver dos ejemplos que podemos encontrar en dos números distintos de la Atalaya. Por ejemplo, tenemos la historia de una mujer llamada Nana, que es una madre soltera y con muchas necesidades económicas que un día, al caminar por la calle, encontró una gran suma de dinero. Ella toma el dinero, pero en vez de quedárselo, decide buscar al dueño de ese dinero. Cuestión que ve a unos policías que estaban justamente buscando algo, les pregunta y ellos dicen, bueno, se nos perdió tanta cantidad de plata. Y Nana les dice, yo lo encontré. ¿Saben por qué les devuelvo su dinero? Ellos no lo sabían. Ella contestó, porque soy testigo de Jehová. Si no lo fuera, no lo habría devuelto.
Esta noticia se difundió y al día siguiente una persona que trabajaba justamente en la comisaría se le encuentra a Nana y le dice, el jefe siempre tiene publicaciones de ustedes en su oficina. Es probable que ahora las aprecie aún más. Y hasta un otro policía llegó a decir, si todas las personas fueran testigos de Jehová, ¿quién cometería delitos? ¿Qué podemos decir de los jóvenes? Bueno, los jóvenes también son grandes pruebas de que hemos hecho grandes cambios para vestirnos de la nueva personalidad. Les comentaré la siguiente historia de un joven que se llama Noé. Desde muy temprana edad, Noé tenía comportamientos violentos y al llegar a estudiar la Biblia, al empezar a estudiar la Biblia a los 14 años, él realizó los suficientes cambios para cambiar esa conducta que tenía. Y hasta sus padres agradecieron mucho eso. Al progresar en sentido espiritual, Noé quiso dedicar más su vida a Jehová. Hoy en día, Noé es un ministro de tiempo completo, vive en paz y es una persona muy amable. ¿Y qué hay de nosotros? Para seguir practicando la bondad, debemos vigilar atentamente que nuestra manera de andar sea la propia de personas que tienen sabiduría divina. Debemos evitar los pecados graves y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que guíe, bueno, nuestros pasos mediante la aplicación de la enseñanza que recibimos mediante estas reuniones, por ejemplo. Así que todos tenemos que seguir esforzándonos día a día por hacer lo que es bueno. ¿Y qué hay de usted, querido hermano, que tal vez debido a una enfermedad no pueda asistir regularmente a las reuniones? ¿Quiere saber lo que Jehová le dice a usted? Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Isaías, capítulo 57, versículo 15. Y escuche, por favor, lo que Jehová tiene para decirle. Porque esto es lo que dice el alto y excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo vivo en el lugar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. Queridos hermanos, pueden estar seguros de que Jehová sigue manteniéndolos en su luz. Pueden estar seguros de que Jehová sigue dándole su Espíritu Santo y de que Jehová lo va a ayudar a seguir haciendo lo que es bueno. Jehová conoce muy bien sus circunstancias. Ya hemos adoptado las normas de conducta que regirán en el nuevo mundo e incluso participamos en una campaña de predicación mundial para que más personas puedan conocer la esperanza del nuevo mundo. A nosotros nos corresponde ayudar a estas personas a entender que el esclavo fiel y prudente es el que nos ayuda a aprender más sobre el nuevo mundo. Es importante que hagamos tres cosas, que amoldemos entonces nuestra vida a las normas de la Biblia, que colaboremos con el esclavo fiel y discreto y que participemos en la predicación anunciando el reino de Dios. Pero hay una advertencia que no queremos dejar pasar por alto. La encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ya lo leímos anteriormente, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Centrémonos en la expresión últimos días. Es claro, tenemos que actuar sin demora, puesto que estos últimos días que dice la Biblia están acercándose rápidamente hacia su final. Jehová está mostrando gran paciencia en este momento, pero es momento de que nosotros nos decidamos, dejemos de ser indiferentes y que aprovechemos la gran paciencia que Jehová está mostrándonos. Busque, por favor, junto conmigo, Segunda de Pedro. Vamos a volver al capítulo 3 y veremos lo que nos dice el versículo 9. Le voy a pedir que no cierre su Biblia porque vamos a seguir analizando unos versículos más. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes,
porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. No es momento de ser indiferentes ni indecisos, es momento de actuar sin demora, porque los últimos días están cerca. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 11 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:11. Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo. Piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. ¿Recuerdan que al principio hablamos sobre demostrar el tipo de fe que tenemos mediante obras? Bueno, demostremos que ejercemos fe en el sacrificio de Jesús y así conseguiremos alcanzar la vida eterna. ¿Cuánto debemos esforzarnos por alcanzar la vida eterna? Vamos a ver lo que dice el versículo 14 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:14 nos dice: por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Hermanos, hagamos todo lo posible por ejercer fe en el sacrificio de Jesucristo y así conseguiremos alcanzar la vida en el nuevo mundo. ¿Y qué hay si sentimos que nos esforzamos muchísimo, pero que aún así cometemos muchos errores? ¿O si sentimos que no somos dignos de entrar en el nuevo mundo de Dios? Le voy a pedir por favor a los hermanos de audio y video que me pongan la siguiente imagen. Bueno, lo que podemos ver ahí son unos jarrones de porcelana japonés. Estos jarrones llegan a tener un valor muy alto. Imagínese que usted tiene uno de esos jarrones, que lo tiene ahí en su casa y dice, qué lindo, lo voy a poner en un estante. Y está ahí muy lindo todo, pero un día, por accidente, se le cae el jarrón y se rompe en mil pedazos. ¿Cuánto vale ese jarrón ahora? Nada. Em, pero ¿saben lo que es el kintsukuroi? Kintsukuroi es, en español, bueno, reparación con oro, es el arte japonés de reparar fracturas de cerámica con un tipo de pegamento que está mezclado con polvo de oro. Así que el artesano reúne todos estos fragmentos que se han roto y los va pegando cuidadosamente con este pegamento. Al finalizar la reparación, ¿cuánto cree usted que vale ahora ese jarrón? Incluso después de ser arreglado, muchos de estos jarrones siguen teniendo un valor invaluable. Así que muchas gracias por la imagen. Hermanos, la imperfección nos ha roto en mil pedazos a muchos de nosotros. Quizá usted se sienta así. Pero Jehová, que es el gran alfarero, se ha encargado de juntar todos esos fragmentos nuestros y los ha unido. Los ha unido utilizando la sangre preciosa de Jesucristo para pegar cada uno de estos fragmentos. ¿Cuánto cree que vale ahora usted ante los ojos de Jehová? Imagine, ha sido restaurado con nada más y nada menos que la sangre del hombre más grande de todos los tiempos. Así que usted es de gran valor a los ojos de Jehová. Y claro que puede ser digno de entrar en el nuevo mundo de Dios. Así que actuemos ahora para pasar con vida a través de la gran tribulación que se acerca rápidamente. Es fundamental que amoldemos nuestra vida entonces a las normas de la Biblia, que colaboremos con el esclavo fiel y prudente y que participemos en la predicación. De esta forma, el nuevo mundo de Dios será una verdadera realidad para aquellos que cumplan los requisitos divinos. El nuevo mundo de Dios va a restaurar la tierra, el paraíso, y lo extenderá por toda la tierra. Veamos algunas promesas que nos da Dios. El Salmo 46:9 dice, por ejemplo, que las guerras habrán quedado en el pasado, así que ya no tendremos que temer por conflictos armados, por la delincuencia. Isaías 25:6 revela que ya no habrá hambre en el mundo, en el nuevo mundo de Dios, sino al contrario, va a haber comida en abundancia.
para todos, tanto espiritual como material. Así que solo las personas rectas y sin culpa vivirán en el nuevo mundo de Dios. Busque por favor el Salmo 37. Vamos a leer dos versículos de este salmo. Salmo 37, 11. Allí dice, pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Así que, como vemos, en el nuevo mundo ya no habrá nada que nos haga sentir angustiados o con miedo. ¿Por cuánto tiempo disfrutaremos de esta condición? Bueno, veamos ahora lo que dice el versículo 29 del Salmo. Salmo capítulo 37, versículo 29. Allí dice, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Así que el nuevo mundo perfecto de Dios durará para siempre. Por lo tanto, actuemos ahora para que podamos ser parte de la gran muchedumbre de sobrevivientes que disfrutarán del cuidadoso cariño y la protección de Jehová en su nuevo mundo. Muy bien, hermano. Primeramente le damos gracias a Jehová por estos hermosos materiales que nos suministra, ¿no? Y también le damos gracias al hermano Elías por dejarnos bien en claro cómo Jehová nos valora, su Hijo Jesucristo y también de sus hermosas promesas. Bueno, cuando ya está, ya está, ya analizas ya de revista ñema, y le dejamos a cargo a Fabián Caballero. Muy bien, semana fuera. Por que Katumi Baguide, Katomesa Ñembo Umi, Katomesa ya preparada por ahí número 38. Me va apertura peñón de estudio, Yemaña Japes, ahí va. Por ahí 38, Jehová, Neputeo, Hanemon Barete. Hoy basado en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7.
Cosemana pe, ñañe eta siguiente temare. De ningún petín persona, ñande yara, hoja y juetere iba. Hoy basado en Daniel capítulo 9 versículo 23, pe, iba, de ningún petín persona, ñande yara, hoja y juetere iba. Hoy me pa ñañe ñandu a veces anda ya valegua su hija, ñande valió su hija, yereko baja autoestima. Bueno, cuaco artículo ñane putimota. Uperes e imba España aprendeta. Bueno, y menos ñandu ye pindere vale hamba evena. Co artículo ne putimota esa coajanwa. Jehová ne momba etereija. Así que, entre todos, ya está. Va España catuña ne putimo. Ni estaba convencido de que ñande valioso y tereija. Taja eja eva. La ñande pasado, ñande crianza, la situación no tocaba con ñande ellas asá. Bueno, va esa pecatuña ni convence Jehová, ñande era hijo de ñande valiosos a Jehová pehuana. Y me entero está invitado que todavía ya participa en el comentario Rupibe. Y en hermano David Aranda, hoy ya potan de la lectura de los párrafos. Párrafos 1 y 2. Jehová ningo hoja de jueterei y siervo cuérape. Pero hoy alguno pensaba, do valeja verá a dorobiai Jehová o la raja cuera. Vaepa oimene oñiñandu peisha. Y catu oime oine o trataba iba rae coa hermano pe ha upea cuere oñandu nain importante hija hikwei. Le ñandu pa andea ve upeisha. Vaisha pa ikature y seguro Jehová ne mombaretere hija. Ne mombaretere hija, perdón. Tuisha y Katune Putibó, de que Sharamo la Biblia, pe, va ella pa Jehová y potá, oye de tratar la gente, pe. Por ejemplo, Jesús, o respetá o tratá por ahí tereiba, juego mi persona, pe. Peisha, o Jeshauká, jae, jaitúa, un bombay tereija, un mi gente, o ñandúa, pe, dóbale hija, vera. Cu artículo, pe, ya Jeshata, pa ella pa Jesús, hoy Putibó, va juego mi gente, pe, on tendejan o Jehová, un bombay, jashupe cuera. Abeilla gellata, bailla paikatu ñande boi, ñañi convence, ñande yara, ñande era juetere hija. Párrafos 1 y 2. O para ñande ven. Va epa, ñane putimota, ñane jamás seguro. Jehová ñandera y juja. Mauricio. Por ejemplo, Jesús o respeta o trata por aitereí en mi persona. Pilla o hejauka jae ja itua umumba itereija uni gente unianduape dovaliva baebea. Muchas gracias, Mauricio. Peiseite. Gustavo. Pues Juan 5:19 pero su caponada dije ya para que eso mismo ahí que jae no ya pues ja va vete ya pues ya es evidente sino que ojangaja pe y tú a ayer así que pesa ya esa va ese papel Jesús expresaba mi personal a ver Jehová pesa y te o ya pues a ver porque o copia por ente y tú a Es, Ninfa. Por ejemplo, Heima Hawisha Yepa Mauricio que un uñan de ejemplo de Jesús, Baishite Pajayo es jugar por la persona, pero muchas veces hoy en día que muchas veces ñan de trataba y sea, pero ñan de naña pena iban a upebere, de ya pongan a Jesús ya Hawisha que ya hay justo de cura. Peixe. Así que muy bien. Entonces, vayan a analizar entonces con Ana. Karen. Ya shatan baisha pa Jesús hoy putumo ba kwe mi gente pe ontende hanwa Jehová mon ba ha shu bekwera. Abeilla shatan baisha pa ikatu ñande boi ñane convence ñande yara ñande ra hija. Peixe. Con Ana es un mismo que punto principal en la lista. Ñe pregunta pe primero, ¿eh? A pe subtítulos ahí. Jesús o Eshaucaba con mi gente pe. Jehová o momba eja su pecuera. Y analizar para párrafo 3, video. Jesús, o predicano guare Galilea, pe, geta itereí persona, o jova cue gendape, o gendujan guachupe, ha, hoy potawi, jaeo menguera chupe cuera. Jesús, o jeshancuaba y cue, va eishapa oñe maltratao mi gente pe, ha isarambi paja, kikue. Jaicuera o yowa umio besha, dore coiba pe pastor.
umi líder religioso, o poiba kwe umi gente pe, ha heibo no merece hijañan de yara, o eres jorullo pe cuera. Jesús catú y diferente va kwe, porque trata para interei umi gente pe. Hae oñemos tiempo, omboejan wa chupecuera, ha umongüerajan wa umi pe. Abei y catu hanwaisha oñe putuo getabepe. Jesús, como catu puru umi apóstol pe, o predicajan wa ha ome chupecuera autoridad, o mongüerajan wa umi gente pe. Párrafo 3, y ella pa Jesús o trataba de mi gente, o coape Galileape. Sí, hermana, por favor. Bueno, cuando Jesús predicó en su tercera gira, él vio a las personas maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Y la nota de estudio muestra que estaban maltratadas y la palabra griega significa que era como que estuvieran despellejadas y transmitía la idea de una oveja con la piel desgarrada o los animales salvajes por la zarza y las rocas afiladas. O sea que estas personas estaban totalmente abandonadas, estaban totalmente deterioradas, estaban en una ignorancia insignificante para los demás y hasta las llegaban a llamar gente maldita. O sea que era deplorable la forma en que el pueblo estaba y cómo la clase clerical judía los tenían totalmente abandonados. Claro, así mismo. Hamba, esa oña ñandú, Jesús, o echao coaco situación de escribir por ahí teba con nota de estudio. No tomas más dimensión. ¿Mario? Claro, decía que se conmovía profundamente, ¿no? Y las expresiones del griego que se van traduciendo dice que era como un sentimiento muy fuerte que sentía al ver a las personas como en las condiciones que estaban. Entonces, como vimos en parte de la conferencia, Jesús las curaba, las alimentaba, les enseñaba, así que las trató con mucha humildad y con mucho respeto, a diferencia de los líderes religiosos que hasta decían que eran gente maldita y no hacían negocios ni comían con eso. Claro, exactamente. Ani. Debe que Jesús es diferente, yo era mi líder religioso de su tiempo, porque o trata por ahí tere yo cuera, o hindú yo cuera, mismo tiempo y que tu mujer atender ese cuera. Upe baja te voy hoy como imagina cuando ahí tenían de ya se a ver la gente en Baella para cuando arupi. Ahí está. Además, oye, por Jesús. Aparte de que él mismo, o trata de poner a la gente, oye, por upei, a ver. ¿Gustavo? Por eso, pues ahí sabe yo, pues Mateo 10 5 8 pues llevar la talla de ahí, ya va a para o mondo de dos en dos, predicamos eso, bueno, noticia pona. Javeo me eso mi apóstol cuera para autoridad, o monguera jamás persona con estado, pues ayer, pa. Así que ya se pone ahí, va a ser para, y esa huesa pues nota, a veces vos pues coge ese, un guasí, con esa persona, pues, o ya voy algo que estamos esa hoy pona. Así que ya samba si te ve pa hoja y puja un básico con esa persona pe ya po opan ba ka tan hoy pona con la persona y con ese tipo. Eso. Vayan a aprender con ambas, Ewin. Ya está párrafo 4. O trata por aja o respetaba kwe umi gente, o genduceo a pechupe. Peisha, Jesús o jeshauka, jaeja y tua, umumbai tereija umi gente, normalmente o ya o poibape. Oimero de servicio va pejasa pugantere iñandu dere vale hijamba vena e pensá que na va ella pa Jesús o trataba que uma gente o aprendeseo ape shuwi de manduara mu pebare y que shaukata va ella y te pebepa Jehová dera hijo. Párrafo 4 para Jesús. O trata ponaba de mi gente, o ya po iba, pe. Va paña aprende, upe, güey. Hermano Rito. Bueno, ya eso ya párrafo siguen, o sea, pues vea, yo ya pa Jehová hay cueterei entero vea, pues. Ajá,
agüita irape que tu jamás ya ne puti vas ya y cua pona jamás ya debe estas señales, está ejemplo que su oído ya poba que apecha veñan de que tu ya es chauca que su ejemplo ella ya puede oyen de la pichacuera. Bien. ¿Elena? Jesús otra Jesús trata por o respeta va eque umi gente o gentu se va pe super. Muy bien, excelente, Elena. La idea es básicamente ya putimos a una peilla. Ya serví Jehová, pero al cope sentimiento de que andaba ley va de vena. Ma bepe guananda se de provecho. Al cope sentimiento de baja autoestima. Va esa aña ne putimos seco párrafo peña razonás agua, según el ejemplo de Jesús. Belén, por favor. Claro, ya echáramos ya podamos guetáramos bailla para Jesús, o trataba de la gente justamente que se sentía despellejada, desollada, desalmada, porque estaba siendo maltratada, Sapugante ñañanduramo peilla y Catuña pensá, bailla gua Jesús, bailla gua abogado de Aguarecó, japeilla ñane putegota ñañandu por abejagua. Eso. Vea la idea, ¿sí? Upea la ley de seba. El que esa ñañe convence y analizar varios ejemplos bíblicos. Allá está párrafo 5, un ejemplo. Jesús, omboeva cue mi gente pe por grupo, pero a ver, oye sale coba cue cada persona are. Por ejemplo, o predica ya Galilea pe, Jesús, uva cue hoy cuape te cuña 12 años rema, hoy coba y hemorragia. A según pelei, upe cuña, y que cue ja, oinamo o pocoba jese, o putata curi, y que hoy mene pe cuña, doy catuiba cue, oí tranquilamente con mi gente a putepe. Probablemente hoy cue jaeño todo el tiempo. Y aribe, onirupi upe situación pe, aendo y catui bakue, o adorar Jehová pe, un mi otro, entendí, pe sinagoga pe, ni un mi fiesta allá. Hoy mene anga, que taiteo sufrir acá pe cuñá. Las ahí voy pe va a ser causarente, sino, oñi andui, abei, dai pori ja, oja y juga chupe. Párrafo 5 es ahí. ¿En situación, Pepa? Cuando iba de cuepe cuñá Jesús, hoy cuadaba de cue Galilea, pe. ¿Gustavo? Pues dije ya 12 años de hemorragia, me recoja que cuñas allá. Jae, ceremonialmente es allá, jae impura, ma, eh, por la ley. Upe ahí jae cualquier, doy catuma veo poco ese porque para oye declarata soy impuro a veí, jae doy catuya que oye reunía veí o adoras a un Jehová porque, eh, por la hora cual así que, eh, porque ahí las Enrique, tu hija ya, oye, o fue sinagoga. Eso. Picatupa ñadi menciona, va echeite pepa oñe ñandú, cuaco cuña hace teba. ¿David? Párrafo oñale razonar, ¿no? Va ella pa y catuja oñi andú, porque Urecope tiene base físico, Ureco hace a chupe Marco 5:26 y que hay ojo que estás en dape, pero gastar de hila y plata a ni catuyo oñe sana. Pero a veí, va ella y tepas ahí catuteo oñi andú, porque hija ella la párrafo, ahí no hay catuyo ojo sinagoga, ni catuyo ya pope tiene vida normal, aupea y catuvo moñi andú chupe, dai por hija, hoja y juba pe chupe. ¿Qué situación? ¿Qué situación y que tú uvas a yepa? Pero va pues putimos supe. Ya esa mi ven opera párrafo 6.
Pecuñáningo, hetaitereima o sufrí, ha oipotado pues Jesús, o monguera supe. Pero jae, dojoi derecho y teo yerure Jesús peupeba. Baerepa. Y catueime upecuña, o tira etera, o cojille Jesús, o yaono guana supe, o injahuere mi gente aputepe. Siendo que jae y que ágina a según pelei. Upebare, pecuña, ojonte o poco Jesús ahora, porque hoy no segura, pecha ante yepe o yaporo, o cuerata maja. Upecuña, oyero yama lidereir upi, o yapo pecha, jaucuera. Upei, Jesús aporando un mapa o pocora ejese. Upepe pecuña, dai pojai, jaime, eimante, jaeo yapo jawe upeba. Vaipa o yapora upemaro Jesús. Párrafo 6. Y baepa oyapora epecuña hasuba o cuera agua. Sí, hermana, acá, por favor. Sí, esta pobre mujer se sentía muy avergonzada por su enfermedad. Por eso no habló directamente con Jesús, sino que, como dice Marcos 5, 27 y 28, ella sabía que si simplemente le tocaba apenas la ropa, se iba a curar. Y ella tenía fe en eso y así fue. Eso, T. Muy bien. Lorena. Sí, jacuaco parte musa capona y treña le ya pecuña y quiero bien para tetere iba pues ese. Ah, o iba pues seguro que ja o mongurata jawe chupe. Ah, o que yepe o ya o Dios. Mejor dicho, o tomape coraje o poco ese. T, muy destacable PAP, punto. Se me fue el nombre. La mujer a la mujer, En Jesús. mujer de Jesús. Bueno, muchas gracias por el comentario, ¿eh? Así que destacable la hierovía, a pesar de que o UPE tiene situación, tiene enfermedad física desgastante, angustiante, o Brajada supone un problema económico porque gasta palabra de comida, o se sentir marginada en la sociedad, la soledad, ya hay un combo de situaciones muy yotuba. Pero pensamos que peja o shouka, va o shouka, coape, son un copárrafo. Ismael. O eso acá ya Yerovia, hay aguazú ahí porque no había con mi gente a puta para allá, para justamente allá para Upey Jesús por andu mapa, por coger ese y mante allá para allá para que ipa aguazoma buku es agüe, a pesar de sacar a que o cuela pero sacar eso que hoja y cuetereja, a poco yo mañana catalaya yendo mo allá va esa para Jehová Jesús yendo valorar. PICT. Yasamieta upean, esa por reaccionar Jesús en vista de la circunstancia, según la ley o injahuepejina. Párrafo 7. Jesús, ojechacuaba kwe upecuña, oñe mondui, ha ororui o susuja. Upébare, imbae poraje dive, ha ojechauca o respeta hasupe. Jesús, oreco en cuenta, va eishapanga oñiandu upecuña, ha upébare, omo kunen supe. Heiboi upecuñame, serallí. Jesús, hoy puruo upe palabra, ojechauca o respeta, hawe upecuñame, habei ojechauca, ojaijuja supe, ha imbae poraja gendive. Cuapaño y teningo la Biblia, o monbeu Jesús y Yahweh, serallí pete cuñame. Probablemente Jesús hoy purura pe palabra o situación pe, porque ojeya vaisa y tepa pe cuña o cujille. Vaisa pa ande vero guaná o imene oñi andura upe cuña Jesús oñerire supe o imene o aitera cae. Ñamui supe Jesús no ñeirire boraijupe upe cuñame. A él lo mismo ante ocuerata curi. Pero Icatubo puta oñiandu culpable, ojo jagüero mi gente aputepe, a un poco jagüere Jesús ahora. Pero ya Jesús do hipotaiba cue upe cuñá o cuerante. Upe barangüe, o hipotaba cue jaeo y cuañan de yara, o jeshajash upe, y tallirami, o jaijuete baramon. Ñamoñamina Marcos capítulo 5, versículo 34. Silvia, por favor.
Jesús katujei chupe. Sherayu. De Yerovia rupiningo orecuera. O más de mojasa acetebawi. Terejo katujupe aguapupi. Muchas gracias. Entonces, ya le en cuenta, contexto, la pregunta es ahí, ¿va ella para Jesús o trataba de cuepe cuña o sufriete vape? Sí, ahí, hermanita. Jesús orecón cuenta baishapa anga oñeñandupe cuña jaupe bare omo cureu chupe. Heiboy upe cuñame sherayu. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente el guaraní, ¿eh? ¿Juani? Sí, apellas ella que Jesús entero en baeo ya poe orecó alguna razón o sentido, ¿no es cierto? Porque ñamoy chupe Jesús no ñeirire morai jupe pecuñame. A lo mismo te cuerata curipero y catuo puta ñeñandu culpable o jauere un mi gente putepe poco jauere Jesús ahora. Entonces entendemos que Jesús no solamente quería que se cure, sino también que se dé cuenta cuánto le aprecia Jehová. Muy bien, Juani. Felicité. Diferente hubiera sido, ¿cómo me vas a tocar así si la ley no te permite tocarme? Pero bueno, ya está. Te dejó tú. Curada iba a estar. Pero ella Jota, Humberto. Sí, Pepeo de Shakamba y Shapatushalambora y Juberekova, Jehová, Pea transmití por ahí Jesús ahí, porque hoy Shakakuayo, era allí, Pea la único registro en la Biblia, pe, Jesús otra Tajahue Peisa. Añantende por ave imba erepa, porque vení situación y yetu etereía, hoy Shakaba yero bien bareteore koa komita kuñaika tu hawaiso ya por la ya po akue. Imaginamos ese te va a llevar con palabras ser allí, que digo su calle lleva, o su calle va pe Jehová, ore oñando a ese ayer, porque ya esa que Jesús pe va a va, y tú va que en un momento lleva bautizar a la o sea, será, allá va, deja ese era, por reconocimiento. A pesar de Jesús su calle sea lleva, o reconocer a pe cuñada allí está allí, éramos, jauja y juja, supe, allá va a ser te va a gustar, pues agua, pues tranquila, a veces o recuerda ti relación por nada, Jehová, o servita sobre agua puta. Bella, excelente, muy bien. Ya sabe, tiene ejemplo de tiempos bíblicos, ya está cuando tiene ejemplo de la actualidad, párrafo 8. Angarupia de ñande yara siervo cuera putepe oim umi hasukatuba. Aupea causare oñi andu ubure au pensabo i no vale hijamba de veras y cuey. Ya que llamina María Caso. Haningo petei precursora regular oikoba Brasilpe. Ha onasema va cuevo i que tu maure ha veindo recoi cue y po izquierda. María Hei. Che compañera cuera escuela pegua. Oñe mojoru meme va cue xereje. Ha omoishebe hikwei umi marcante y valle iba. Sapgante, che gente cuera aputepe abei oío va cue se trataba iba. Aupeare añi anduva cue daba leija va e vera. Comprando época sabe que tiene hermano y coa Brasil, pe. ¿Marianela? La experiencia de María Heike Jae o nace Baikwe o Ije Tuma Ure Jae Indore po izquierda. Jae Hei que mi compañera de escuela Pegua Oñembo Jorushu pe. Ja Upeba Jae o sentí iba, ¿no? Porque dice, se trataba iba ja Upebare, Añandú Baikwe daba leijan Baeveran. Es. ¿Qué situación y ya tú? Jep. ¿Hoy copa con Angarupi la misma cosa? Va, pelle. ¿Esto? Claro que hoy allá, porque la sociedad misma empieza, la escuela, gente que tiene bullying, que pide colores, que sobre sobrepeso,
a la sociedad misma de pire color. Así es que Yemé, en los momentos, cuaco tema, muy presente. Claro. Hay un problema muy real afectar a esta persona, pe, yepa. Y se viene otro ejemplo, párrafo 9, pe. Con el tiempo, María oikoba fue testigo de Jehová, a mi hermano, a la hermana congregación peguá, o consolaba cueyupe. Juan hermano, hoy putuo María pe, ontendejan wa baishapa, Jehová, o supe, y catujan waisha jae, abei, oye valora. María hei, dai catuiningo a contapambo un hermano, a hermana pa, se putuo. Se puede aite wibe agradece Jehová pe, o me deja huele lleve petein familia, y por ahí te va congregación pe. Mi hermano, hermana, o putuo acue María pe, o ella kwa, hanwa Jehová, o jaijotere hija supe. Párrafo 9, imbaisha pa, oñe putimova pues María, pe, ontendejan a Jehová, o jaljuja supe. Sí, el jovencito. Y vemos que la congregación jugó un papel muy importante, ¿no? Allí menciona que cuando ella se hizo testigo, fueron los hermanos de la congregación los que la animaron con cariño y la ayudaron a cambiar la óptica que tenía hacia ella misma. Y le dijeron como que no se viera como los demás lo ven, sino que como Jehová la veía. Y allí vemos en sus palabras el agradecimiento que siente por los hermanos por haberla ayudado. Eso. ¿Qué piensan, hermano? ¿Será fácil lograr que una persona que viene con toda esa carga, llamémoslo en una palabra, el bullying, ¿no? Todo ese maltrato psicológico, lo que fuera, que uno piensa que no vale para nada y está convencido de eso? ¿Será fácil ayudarlo a ver a revertir esa situación? ¿Arnaldo? Por supuesto que no, Yepa, porque ñane imperfecto, lo principal ya es ella, es lo imperfecto que tenemos o lo que tiene el otro. O peor es importante, ya hermanito comentaba después, lo importante de que el papel o el rol que cumplen los hermanos en la congregación, de tratar de aprender y ver los logros y la virtud de nuestros hermanos, no solamente para empezar a tratarlos bien, sino para empezar a ayudarlos a sanar desde ahora. Imagínense que esta hermana sufrió en la escuela, en la familia, y muchos de nuestros hermanos vienen con días y años así. Y el papel de la congregación es ahí donde el Espíritu de Jehová fluye, cuando la congregación es comprensiva y siempre estimula a los hermanos a ver cómo Jehová los ve. Peixe, muy bien, Ismael. Y comentamos huesa ya, pues, párrafo 2, pues acá cuy ageo los 7 ya, pa. Y ellos pues tienen parte ahí, que paisa va, hoy que estás ageo aroga, pues ya, pa. Después oye cumplir ya, pa. Que Jehová ya, Espíritu Santo lo pide, a un bocazo, pues, el pueblo, pues, que te vamos a ayudar con hermana, pues, yo y con tan huesa. O sea, acaso que un hija, persona hoja y jugar súper. Eso. Ambaye ne putu ko punto, pesa hawi, o una tiene persona puahu, por primera vez tiene estudiante, o algún hermano hace mucho en tu bella reunión, pe, ambaye ne putu mo. Vai que tu ya en cuenta, ambaye que tu niña andu hi kwai hina. ¿Lorena? Sí, ayer por ahí te con experiencia y que tú ya eso, que supe cueras añamo kunen, supe a través del Espíritu Santo de Jehová, ya ayudé, supe constantemente, y que tu jamás enseñan de ella ayuda y otras personas, ve cote. Peixe, muy bien, excelente. Ya está otro ejemplo de tiempos bíblicos, párrafo 10. Ya que Yamina Baisha pa Jesús, hoy putuo acue a María Magdalena pe, a eningo oreco acue 7 demonios. Upe tiempo pe, hoy mene mi demonio, hoy apocara María Magdalena pe, getan va en extraño va. Aupevare, hoy mene mi gente, omboquera es pe. María Magdalena, que estaba sufrida cueja, probablemente, o que jae hoy mene o pensa, dai por hija o jaijuga supe, ando doi cuaine rae, va epa o yapota. Upei, oye peaba cue María Magdalena pe un mi demonio pogubi, hoy coso ui Jesús discípula. No hay otra cosa para Jesús o Yapoba, güey, María Magdalena, Regijape, Jae, Ontendeja, Guanyan de Yara, o Jai, Jashupe.
Párrafo 10 y va a problema por ecoe María Magdalena. El que tuya esa ilustración, a ver, primera parte. Sí, hermanito. ¿Va? Disculpen que no sé los nombres. Sí, bueno, tenemos el caso de María Magdalena, que fue una persona que estuvo poseída por 7 demonios, lo cual probablemente la hacía comportarse de maneras extrañas. Debido a otros casos podemos ver e intuir que era indigente, que se podía lastimar a sí misma y que era errática contra otras personas. Por eso la gente no se le acercaba. Pero Jesús, como era bondadoso, la curó y esto hizo que ella lo siguiera hasta todo su ministerio. Eso, muy bien, excelente. P. Va que tú ya describí pe ilustración, pe. Va y menos ñiñandú María Magdalena con problema, ¿eh? ¿Mario? Y en la primera parte de la ilustración vemos a María Magdalena, ¿no? Medio como escondida, toda en malas condiciones, ¿no? Al estar poseída por 7 demonios, que era algo muy común prácticamente en esa época. Seguramente no, la Biblia no dice qué hacía, pero seguramente llevaba una conducta que la gente la evitaba. Y bueno, la otra parte la vamos a ver en el siguiente párrafo. Ahí está. Ña amplía mi beta con anga. Ña completa agua, ¿eh? Párrafo 11. Jesús, o me eva a ver María Magdalena, pe tenía oportunidad y por ahí te iba. Jesús, o invita a su pe, o cojan o dive, a un mi discípulo ni, o predica ya hikwei, un mi pueblo jarupi. Upei Sharupi, María Magdalena, y Catuba Cueo Sei Ogendú, va ella pa Jesús omboe mi gente pe. Abei Jesús o resucitaja día tema voy, oye Jesaucaba Cue María Magdalena pe. Upero Jesús primero y te, oye Eva Cue unos cuantos discípulos pente. A María Magdalena, o iba Cue umiba putepe. Que aribe Jesús oye Rureba Cue chupe, o Juan Agua avisao mi apóstol pe, jae o resucitama Jahwe. Entero cuamba Jesús hoy apoba, hoy putuboba cue María Magdalena pe, ontendejan wa Jehová o mumbai tere hashupe. Párrafo 11. Para no vais a pa Jesús. O Jesaucaba con María Magdalena, pe. Jehová o momba este hija super. Nuevamente, que estoy por ilustración. Sí, manita acá. Sí, Jesús invitó a María Magdalena a acompañarlos en sus giras de predicación. También Jesús se le apareció el día que resucitó, incluso fue una de las primeras personas con las que habló, y le encargó que fuera a decirle a los apóstoles que había resucitado. Así que de esta manera le dejó más que claro que Jehová le apreciaba. Eso, muy bien. Ambai Catuña comenta con así ya recuerdo el cuadro completo de las ilustraciones. ¿No? Apoyando un poquito el comentario. Baisha y María Magdalena, Baisha y Ñandú, a comparación de antes. ¿Héctor? Sí, a ver, primera imagen ya sabe que asesina ya, ni en Brasil, ni se sentía excluida, no, capaz que indo a la hija ¿verdad? A ver, segunda imagen, porque tú ya esa acompañas a Jesús, pues así, ya es para que a otra persona. Eso. ¿David? Sí, legalmente o cambia la GECOB, ¿no? De ser marginada, ahora no solo huerecó la oportunidad de seguir Jesús, discípulo cuera, sino que ahí o cambian vaya para un ñiñandú. Ante veo ñiñandú, va a ver no haiku chupe, pero cuando ahí hoy segura Jehová o haiku chupe. Entonces, upea ya mañana la imagen, ahí y jovare ya que ya vais a ir para un ñiñandú por ahí terei. Bella, yepa, muy bien. Entonces, va a aprender con relato, güey. Va la enseñanza de ya se debe. Ya se está mediante algunas experiencias de la actualidad, ve, va lección para aprender. Párrafo 13. Están o cambia Lidia Penguaná o estudiar iré la Biblia. Ae oño purú, oño en boe Jehovape. Entonces, ¿ya? Sí, el 2, me equivoqué yo.
Juan Arupi Abei, hoy geta oñi andúa María Magdalena, oñi andu haweisha, au pensaji cuei, doy por hija, oja y juba chupecuera. Por ejemplo, Lidia, peteí hermana oikoba España pe, omon beula jae o jasabe cue. Jae hei isi, que guasuro guare, shui, o pensama bakue boi, hoy tu cabo la imembu. Lidia, y mandua jae michetero guare, y sin no penai jawe jese, ja heimi jawe chupe, jetamba iba iba. Lidia o Monbeu. Jesús, dos ella kai lupibe lleve shera juja, she siempre importaba que la gente ya acepta a shera ju. Mamá causare, a pensaba iba que she elige, a que lleva que dai poliro guane, nunca a babe shera juba. Párrafo 12, ahí, va Lidio pensaba cuando vale ja, va evena. Humberto. Y ye tuve tereico ako hermana situación ya se va porque umimba eujasaba cuepe misi. Entende cachupe de que hice hoy te casé o hija, güey, o apo ishupe o trataba ije ta momento pe haupe bare ñantende poramba isapa orekola ñakape a coñana hermana lleva hamba isapa veí ya ecuade que umimba oye eva wisupe añete jape dorekoy esperanza de ningún tipo la oío alguien o haikua supe o di trauma imbareteva mi siwibe pero añete japella se tamba esa pa indiferente la situación. Peishaite, ese namba es pues puteo, que Lidia, peca todo maízao cambia, cuaco situación o yehuwa supe, párrafo 13. Ve. Estaba o cambiar Lidia penguaná o estudiar iré la Biblia. Jaeoño purú oñemboe Jehovape, o lee la Biblia, jaumi hermano o hermana, hei chupe, umimbae poraba. Juan bae, hoy putuvo Lidiape, o Jeshacuajan wa Jehová, o mombae teri hashupe. Ae hei, Shemena, pu unte hei shebe shirai juja, ha siempre, shemomandua, umi cualidad por arecoba. Umi she amigo cuera, peisha bei se trata. Ya que ya liré co caso, e pensamintena. Oí pa veine congregación pe alguien y catúa pe rei putuvo, o Jeshacuajan wa Jehová, o jaijueterei hashupe. Pues putuvo Lidia, pe, o Jeshaja Jehová, o momba eterei hashupe. Sí, la hermanita acá, por favor. Vemos que cuando Lidia se hizo testigo, 3 puntos que le ayudaron a darse con los ojos de Jehová: la oración, la lectura de la Biblia y el cariño de los hermanos de la congregación. Eso, Peishaite. Muy bien. Eh, sí, ahí, por favor, hermanita. Sí, el conocer la verdad la liberó, ¿no? En cierta forma, porque haber crecido en la condición en que ella creció, con esa mochila tan pesada de sentirse no vista, ignorada totalmente, y de pronto ahora conocer que Jehová no solo la ama, sino que dio la vida de su hijo, y como decía la hermosa ilustración de la conferencia, con el polvo de oro la reparó, que vendría a ser el amor, no solamente el amor de Jehová, sino también el amor de los hermanos que le han demostrado, también haber conseguido, haberse casado con una persona que la ama y que continuamente se lo está diciendo. Realmente vemos un ejemplo maravilloso de lo que hace el amor en las personas. Eso, Peishaite. Por algo es la cualidad más importante, ayer. ¿Eh? Va a ir por aña pensar, ya iré con ejemplo. Va a ir que tú ña pensar, ña por andú. Marianela. Hoy por ahora, ñañe por andú, si hoy pade y en la congregación alguien y catúa ña putuvo chupe, o que shauka hawa Jehová o jaijueterei chupe. Así que estar
prestos, atentos, para ver que dentro de la congregación siempre va a haber alguien que nosotros podamos ayudar y poder animar, demostrándole así el amor que Jehová siente por eso. Eso, muy bien, excelente. Lindo ejercicio para tener en cuenta, yepa. Muy bien. Y hasta el siguiente subtítulo es pensar ponakena de yeje, Jehová o pensa Haisha, párrafo 14. Le mandó Akena, Jehová o pensala y andereje, y diferente ja comundo o pensaba windereje. Primera Samuel, hei. Pero Jehová, hei Samuel pe. Anire mañana y pintare, será y bate jahuere, porque ye, dai por aboy pe. Sea jeshalaya o mi gente pe y diferente. Pe, pelle seguí la pejeya variante. Pero Jehová, o jesha, un mi gente corazón o iba. Un mi gente con mundo peguá, o pensá ti persona importante jamás, te cotebeja y pinta poná, y plata jetá, ja y estudio poná. Pero Jehová y diferente te. Upébare, elle guiaran we con mundo pensábare, eñeja ana e pensande yeje, Jehová o pensajai shandereje. La Biblia, omonbeu un ma, oí Yahweh habeu mi sapante, o pensaba ando vale y jamba era. Por ejemplo, Elías, Noemí, Ana. El ella ve la jaicuera o jasabaecue, eñeja Ana ejeya, vaisha y tepa Jehová, o jaijuba cue chupecuera. Y de provecho y tereíta veí debe, le escribiéramos un misma ere jasabaecue, o jeyaucaba Jehová, neman va tereija. Abei y catueje cañan de publicación cuérape, umi información de putubotaba, de llevalorá ve jamás. Párrafo 14, por Anduñan de Embaisha para 1 Samuel 16:7, ñane putumo, ña pensaja guañan de yeje, Jehová o pensajáis. Hay que tuviera con cuenta PR cuadro ahí. ¿Gustavo? UPB en Boe, va a llevar las diferencias allá de las personas comunes, pues allá Jehová eh, no valora la apariencia física ni la posición, oye, es más allá la social, ni la estudio ni nada. Así que yo pensé ya pensado, va a ir la llave aleja, hermano Jehová, pues, Peix. Va ejercicio que tú ya puedes que estamos ahí ya yeje shañan de Jehová, ñan de besajáis. ¿Belé? Claro que hoy algunos ñandella y que tuvo pensar en el pasado que no vale jamás de verá, como por ejemplo Elías, Noemí, a Ana, a ña pensar a Mumbai pa Jehová, ya pecuera, la verdad que nos va a hacer muy bien pensar en esto, incluso buscar información dentro de las publicaciones para ver también Vaya pa Jehová, ñane valorar. Pecha. Hace un recuadro, va a Jehová o jejuete y siervo cuérape. Va a razones o me ñan de pepe. ¿Justina? Porque ñande Jacob, ñande Jacob apoa que Jehová, ñande apojaré, ja upa ñande diferencia, andero mi animal, via lleva, ja pecha ve ñande ya poja, ñande crea, y cato mache ñande, y coña mi grau. Peix. Muy bien. A ver, Arnaldo. Che, gusta, por ejemplo, Salmo 25:14. Pepe el salmista oñé acerca de la relación íntima con Jehová, de la amistad estrecha, quiere decir algo muy profundo. Lo escribió una persona imperfecta, con muchos errores y muchas fallas. Aún así, tiene una estrecha relación con Jehová. Peañe por una. Otro cató Isaías 49:15. Ahí que hasta una madre se puede olvidar de su hijo,
pero yo jamás me olvidaría de ti, hey, ñandeyara Jehová. Vai shaitepa ñandeyara ñandera jua, o misma que tú no solamente ya medita, sino que tú ya ahí. Podemos escribirlo en qué situaciones Jehová nos hizo sentir que valíamos más de lo que nosotros pensábamos. Eso, P6T. Muy bien. Ese está Daniel ejemplo, párrafo 15, pe. Nemanduáquina, Jehová era hijuja de fiel jaguere yupe. Profeta Daniel, orecono guare probablemente más de 90 años, ubacue y kangu y caneiterei a oñe desanima. Baepa oyapo Jehová omocrene jamás yupe. Jae ombu ángel Gabriel pe, hei jamás Daniel pe, jae jape te persona, ñan de yara, oja y iba. Abei pe ángel hei Daniel pe, Jehová o gendu jahue ñemboe. Daniel, oja y juba kue umimbae y ponaba, hay fiel. Upeare, ñande yara, oja y iba kue yupe. Juan abei y catu, ñanemokunen la upe ángel que iba kue Daniel pe. Upeare boi Jehová, oñe encarga, o putajan wa upeba la Biblia pe. De abei de fiel, pareja y jurupi umimbae y ponaba, y cature y seguro, Jehová andera y hija. Abei, Jehová ojendu Haweisha Daniel Yemboe, Katu etener endu Reñemboe ya Beshupe. Daniel capítulo 9, versículo 23, ñamoñeta. Cecilia. Reñe pururo guare reñe mboe, oñeme'ẽ peteĩ mensaje, ha che aju amombe'u hag̃uandéve, porque ndéningo peteĩ persona ñandejára ohayhuetereíva, upévare eñatende la ha'étavare ndéve, ha eñeha'ã entende la rehecháva. Muchas gracias. Entonces la pregunta del párrafo 15 es invade para Daniel, a Eva cuepetini persona ñande yaros iba. Sí, ahí la hermanita, por favor. Daniel, ojaihu baikue umimbai poraba jaifiel, upe bareñan de yara, ojaihuetereiba ukeyupe. Peishaite, muy bien, excelente, muchas gracias. Va, otra razón. ¿Rito? Peo shuka pona itiriñan de hayaban baisha pa Jehová o gendúa que Daniel oñembo ero guare supe. Añade tiempo para cualquier situación, cualquier momento ya sabes en las situaciones, y que tú a ya yerure Jehová, pe que tú hawacha ñamo barete ñan hermano cuera, pero te dañan de hoy, ñanemo barete hawañan de ave. Peishaite, muy bien. Y ese está otro punto, párrafo 16, ve. Pensaba en Mekina, Jehová jaejan deru dera icueteba. Jehová ningo neputuose, jajae, doi koyo controlagina umimba eva ire yapova. Upeba, tuyao y putubo umi oñandu ape sapuante, do valeija en maevera. Por ejemplo, petei hermana Jeraba Iliana, oikoba España pe, omombeu imena hita añore o trataba hija huesupe. Upebare, jae oñandu doye jaijuja supe, ando valeija en maevera. Eliana hei. Añiñandu llave ubere, añeja, añe imagina Jehová, shewera jaja hina y lleva ari, oñangare cojan guachereje, apeisha, ojesha ukaja, sherai juja. Lauren, petei hermana oikoba Sudáfrica, o pensa peisha. Jehová ningo shemuanwima y yeje, hau puru petei piolaisha, pembora iju, shewerujan guajendape. Entero koa año pe se putuvo anijanwa añemomo murushui a oye valevo y shereje amboejanwa otro pe. Upeisharo ningo Jehová shera hijuman te vana a she de provecho supe. Los 16, y va pa neputimo cuá, pensás a Jehová jaja, deru, dera el cueteba. Ismael. Pe ya corto experiencia ya pe hermana Liana ella. Añi andu ya ugre, añi ha, añi imagina Jehová será jujaja, Gina y Jiwa Ari ya ya pa Salmo 28-29 y Haisa ya pa. Pedan ba porque ante el vicio y menos maltratar su pe. Oñi andu pero siempre cuenta Jehová pe, cato hawansa
y catahuanza o ñanto 20 varias hoy personas que juega su playa pa. Aupa había otro hermana o ahí, abajo allá pa, petení Sudáfrica guayapa, y oye, siempre Jehová ayuda a su pe, y tirar su pe piola sobre un jaguar, a mí putimos otra persona, pero un jaguar, y ya sea, o sea, 11-4 ayer. Eso. Humberto. Ape o depende mañana de Jehuijina, la yayapo baja ya y catu hawaisa ya ñandupe Jehová moraiku, ñañepuruana ñañepu amongeta, pea fundamental. Ya lee la iba y ñeepe, jape o compara su pepe ti ñande tu ñandera y juetere iba isa. Upepe ñandendeta, por ejemplo, pe Salmo 28:9, imagina de que ñande jata y yiva ari, siempre o ñangarecota ñandereje. Japea ñantende porano, hañañepi amongetano, ñembo erupibe, catuete ñanduta la imboraiku. Eso. P6T. Y ese está otro punto, párrafo 17. Aníquena aredudá, Jehová, de Huerojoruja. Salmo 52, de Jehová, rebendecita un mi poponaba, hay justo vape. De Huerojoruta chupecuera, aupeba, jaeteta boipe, tenía escudo o protegeba chupecuera. David, que iba pues Jehová, o Huerojoruja un mi poponaba, jajeía vi upeba, jaeteja boipe tenía escudo o protegeba chupecuera. Leíramos seguro Jehová de Buenos Coruja a Neputuboja, Upeba y Catune protege, Anijan Muare pensaba in de Yeje. Vaya pa y Catune y seguro Jehová de Buenos Coruja, de que llama Hawaisha, Jehová o aseguran debe Upeba y Ñeer Upiebe. Abei, Jehová o llevale mi ancianore, umine amigore, ha getabe y siervore, nemo manduajanwa, Vaisha y tepa jae deraihu. Pero Vaepa ere tera areyapo vaina oiña ven de güero joruba. Párrafo 17, por andumba. Epica tú ne putingo, ani jamare duda, Jehová de güero jorija. ¿Gustavo? Yo ya pues amonguetas allá ley palabras, ¿no? Meditar en sus palabras. Ah, upa ñande o confirmatas a ley amor. Upa o ñande pues tu otra ahí. Ña hija mamá convenció que ya recoja la aprobación de Jehová. Ah, el gato ahí, o Jaipuru, ave congregación, de ancianos, los amigos de hermanos cueras allá. Ah, pues, ajá, pues, que tu hija, pues, y Yandela, qué valiosos somos hija ya la para, para que vaya. Eso, P6T, muy bien. Y fácil nepa alguno pe o acepta la unos e iron de valioso y tereico. Va y señal reaccionaba, ¿no? Algunos e iran mañana de algo lindo, algo. Tenemos que en Hawái. Y esa mitad párrafo 18, pe, upeba. Ande kwa ponaba, ella ven debe, umima de pona ericova. Ani que na de pensar, las hijas cierto las ibas y cuey. Y que tuvo me Jehová oye vale ginas y secuera. Deje ya cuajanwa, ja de güero joruja. Eliana, permana, ñeñema bakue, hey. Saí, aprende a jabo, agüero viaba en ajá, o ya ve, seguro joruga. Cheveningo anda eila y fácil pava, agüero viajanwa, o ya ve, como ponaba algo xereje. Pero hay cua Jehová, hoy potaja, allá po pega. Umi anciano, bora y jupe, hoy puto acue abei, o hermanape, o jechacuá janwa Jehová, como un baija supe. Coan Eliana, o serví de precursora a de voluntaria remota, Betel Peguana. Párrafo 18 es ahí. Hoy ya ve do güero, de güero joruba. Va erepa es güero, viaba en alas e iban debe. David. Normalmente con mi hermano iba ñan de Yerere y ñan de Cuá. Entonces giramos algo por año de Eje, porque es cierto, vea. Fijáis en la párrafo, y que tú Jehová o llevale se fuera,
o asegurar ñandebe que jae ñandera y jujabe. Eso. Va efecto de coco hermanare, amo guaje, va ejuputú, gracias a estos elogios sinceros. Ismael. Preparo sacrines y coanga, liana o servi de percusoras de voluntaria remota, betel peguanas ahí. Pero primero allí tú lleva porque isa ipe, a aprender, a jabo, a ver, ojalá, oye, va a ser y la cierto ese de progreso página Jehová, sea hijo para Jehová. Pero Jehová saca su veo, bendición tu seitero, vive que sí, o a la y te hija la olla por ahí. Gustavo. Pues ahora es importante ya para la primera situación, pe, ya isa ipa ya veníamos ipe pila oye ya lleva allá esa cua que es cierto alguien de hermano fuera iba debe a que Jehová pese andere esa lleva yande ya comencé a mopea con baile que Jehová yande la hija yande valoraja yande hermano fuera yande valoraja ya busqueta paco problemas lleva a pese ya se trata peña importante ver sucede esa con hermana le lleva a un casi un poco con precursora hay ya veis lleva un va a de voluntad remota de telpe a esta vez servicio, que tú te ves servicio, vape, o queremos con la situación. Eso, Peisa y T. Muy bien, excelente. Último párrafo 19. Ningo bora y jupe, ñanemo mandua, ñanderu vaga pegua, oñi interesa ja ñandereje. Upébare, y catuña y seguro Jehová penguaná, ñane importante ja. Aníquena nunca ñanderesará y upébawi. Ja ñañeja áquena ve ñaiputuvo otro pe, o jechacuajanwa ñande yara, o jaijuetereja supe. Gracias, David, por la lectura. Párrafo 19. Imbarepa y captura inseguro, ñande yera ndera juja. Melody. Jesús ningún boraijupe nos recuerda que ñanderú Jehová, ñanderaijú upébare ñané seguro Jehová peguará, ñande ñande importante. Peisa y T. Muy bien, excelente. Ani. Haya llama hawa ishaha eome acuñandere hapeita ira. Primero ite o huerecoacuejo hay jubeba. Jaupeba de ñande ñañime éramos en cuenta ya llevamos guetáramos ese y gatú peba ya o me ñandebe que ñande ya güero ñande ya güero jorja supe o sea que ja el ñande güero jorri ñande cada uno pe ya servija jagüere supe jinako angarupi añanemo que éramos upea ya pobeta jina esfuerzo ella pobeja ma ara. Peisa y T. Muy bien. Y después te va tres preguntas de repaso y que te voy ya me mando a mis puntos principales en aprender de acuerdo. Primero, vais a pa Jesús soy putimo va con mi gente pe o esa cuaja guañan de yera o jalpuja super cuera. ¿Belén? Cuando todos los despreciaban, ajá, un líderes religiosos inclusive, o apoiba la gente, pe, Jesús, ojeyauca, ojayjujayu pecuera, incluso los trató como ovejas sin pastor y las cuidó con ternura. Peisa y te. Muy bien. Por andumo coija vais a pa Jesús soy putimo va cue pecuña jeta añorema y hemorragia va pe. Sí, hermana, por favor. No solo la curó físicamente, sino que la trató emocionalmente, porque ella había sufrido mucho tiempo. Le dijo hija con cariño. Eso, muy bien. Para interés. Párrafo, perdón. Última pregunta. Y va epa y catú ñane putimo ña pensa ponaja guañan de yeje que va a pensar jais. ¿Arnaldo? Sí, ya pensaba Jehová oñeva y cue profeta Samuel pe. Eh, Jaeo es ya pe interior y quién mejor que él para conocernos. Mientras que Jehová es amor y ve en todas nuestras virtudes y nuestros logros, el mundo es superficial y muy hiriente porque no nos conoce y no sabe lo que realmente valemos. Jehová sí. P6T. Marianela.
Y como vimos en las experiencias del párrafo 16, qué importante es que tengamos textos salvavidas, ¿no? Cuando tengamos sentimientos de que quizás de desánimo o que no servimos, bueno, al igual que mostraron esta experiencia, tener un texto salvavidas que nos ayude a recordar cómo nos ve Jehová. Ahí está, Villaité, muy bien. Ani. Y estaba escrito a los Romanos 15:4, o ya ucabañan de beco aña aprendeba ñaña ahora ya grabás ya llevamos que estás ese y que tu ñañe beneficias ese porque hoy escribí curi para nuestra instrucción con tiempo penguana. Jaupea ñañe beneficiáramos ese y que tú tañan de ya cultivaba y haya ya pove un mija hoy botajaisa las cosas ya yo ayuda ya poco entero y ya actividad pe de muchas formas Jesús es ya hay humi y triste vape hañandea veika tu talle ya mi chambre. Villaité, excelente. Muchísimas gracias, queridos hermanos, y por ahí la de preparación. Así que artículo y en el putin que tomo esta niña convenceñan de yupe ñan de valioso y tereija. Ya está ejemplo pona, ñane putimu au peana. Hayane mandu aña pensar, mapa y catu congregación picote, ñamo que en supe. A artículo ñane putimu tau peana. Próxima semana ña analiza otro tema muy interesante. Vais a pa Job ejemplo, ñe catu ñane putimu, ya hasa así llave. Así que, por mo que que toma ella, que prepara pona pecha pues hawaisha ko puijarepe. Kuanga, ñamo ajagua por mo que y Katua Viveña Ñembo Umi, pese ya preparar por el número 139, era va, debo ir, reyes ya, pemundo prajupe. Basado en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5. Aupei y en el hermano Elías Jiménez, ya pueden de la oración de conclusión.
Jehová que estás en los cielos, estamos muy agradecidos de estar nuevamente en tu casa de oración. Estamos muy agradecidos por todo el alimento espiritual que nos das. Te queremos dar las gracias por todo el amor que nos demostrás, por hacernos ver cómo nos ves y también por la esperanza que nos das para el futuro del nuevo mundo, de vivir en condiciones perfectas. Jehová, te pedimos también por los hermanos a través de toda la tierra que actualmente sufren muchas dificultades y también queremos pedirte por los hermanos que están aquí presentes, que puedan volver todos a sus hogares de la mejor manera. Esta oración te la hacemos llegar no por méritos nuestros, sino por los de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por todos nosotros, y te decimos amén, Jehová.